Bueno, lo que está sucediendo por estas horas, un segundo día muy caliente en el mercado cambiario, en el mercado del dólar y en el riesgo país, que es el mercado de los bonos de la deuda argentina, que es un termómetro muy sensible y que impacta sobre el dólar. Sin duda, el gobierno está en un nuevo círculo vicioso y ahora vamos a contar, va a tener que replantear claramente cuál es la estrategia económica y electoral para los próximos meses. Porque en estas condiciones el escenario es muy delicado y hay un riesgo grande de que se espiralice dólar y precios, se profundice la recesión y que Argentina siga sobre todo en una crisis que comenzó hace exactamente un año. El 25 de abril del año pasado se disparó la corrida al dólar. En ese momento el JP Morgan, que era un banco muy cercano al gobierno, empezó a vender en aquel momento las famosas LEBAC, que eran los títulos de deuda en pesos del Banco Central, compró dólares masivamente y eso empezó a presionar con el dólar, que empezó entonces a subir desde 20 pesos hasta 40 pesos. Lo que estamos viendo por estas horas es, un año después, la continuación de la crisis. Y esto es algo inusual en la economía argentina. Es decir, la economía argentina ha tenido grandes crisis en su historia, pero en general las crisis siempre tienen después un pico y después de ese pico viene la estabilización y una salida, más rápida o más lenta, una salida. Estamos hace un año en una situación de crisis y el riesgo que afronta hoy el gobierno es que esa crisis se prolongue durante toda la campaña electoral, potenciando que todos los fantasmas respecto a qué puede suceder para el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre, si va a seguir pagando la deuda o no, y si va a tener, sobre todo, más allá de la voluntad, la capacidad, los dólares suficientes para garantizar que Argentina no caiga nuevamente en default. Estos son los dos termómetros del día de hoy, ¿no? El dólar ahora 46,30, llegó a estar incluso arriba de los 47 pesos un poco más temprano, pero claramente con una suba importante respecto al día de ayer. Y el riesgo país también en suba, también superó los 1000 puntos en algún momento en el día de hoy, pero está cercano a los 1000 puntos el riesgo país. Fíjense el círculo vicioso que ahora se le abre al gobierno en plena campaña electoral entre el riesgo país y el dólar. Vamos a tratar de explicar por qué hoy el riesgo país es una preocupación, pero es una preocupación mucho mayor para el gobierno y para los argentinos por las consecuencias que tiene que el dólar se dispare. Fíjense, por un lado el riesgo país, a ver si lo podemos mostrar. El riesgo país es hoy, acá está el riesgo país, es hoy la prioridad del FMI. ¿Qué marca el riesgo país? El riesgo país mide la capacidad de repago de la deuda que tiene un país. Cuando se dispara el riesgo país es que los inversores financieros que estaban comprando títulos de la deuda argentina los están vendiendo porque creen que el gobierno argentino, muy probablemente el año que viene, no se sabe quién va a ser el gobierno, Macri, Cristina o algún otro, no va a poder seguir pagando esos títulos de la deuda pública. Al liquidar esos bonos, salir masivamente de los bonos argentinos, se dispara el riesgo país. Es decir, esos bonos disparan la tasa de interés que pueden rendir, que pueden pagar para quien quiera entrar, comprar, pero si bien están pagando tasas de rentabilidad extraordinarias, es decir, bonos que vencen el año que viene, en 2020, en octubre del 2020, no falta mucho, un año y medio, hoy están rindiendo 22-23% anual en dólares. Esto significa que si alguien cree que el Estado argentino va a pagar su deuda el año que viene, es un negoción, porque no hay activo financiero en el mundo que rinda 22-23% anual en dólares. Para que se den una idea, ahora lo vamos a mostrar, pero bonos de la deuda de Brasil rinden 5% anual en dólares, o de la deuda de Chile 4% anual en dólares, y un bono del Tesoro norteamericano paga 3% anual en dólares. Pero bueno, volvamos al tema del riesgo país. Se dispara el riesgo país porque existe el fantasma y el temor, también estimulado por algunos bancos de inversión que asesoran a grandes fondos de inversión en el mundo, de que Argentina
en algún momento va a dejar de pagar su deuda, fundamentalmente su deuda en dólares. Y eso detona el riesgo país. ¿De quién es una preocupación hoy el riesgo país? Fundamentalmente del FMI, porque el FMI prestó 50.000 millones de dólares para evitar el peligro que se genera cuando se dispara el riesgo país, que es que el país pueda caer en default, en cesación de pagos. Bueno, los vencimientos de la deuda en dólares del 2019, de este año, están cubiertos por el préstamo del FMI, pero los vencimientos de la deuda del año que viene, del 2020, solo están cubiertos en menos de la mitad por el préstamo del FMI. Entonces, primera preocupación que tiene hoy el FMI en la Argentina es que se está disparando el riesgo país y eso significa que Argentina no tiene posibilidad de refinanciar prácticamente los vencimientos de la deuda en dólares y tiene que usar, dice el FMI, todos los dólares que le prestó a la Argentina para garantizar de no caer nuevamente en un default. Es decir, usar todos los dólares para cubrir los vencimientos de este año y en lo posible dejar algunos dólares para que el próximo gobierno, que llegue el 10 de diciembre del 2019 de este año, incluso si es el propio Macri, tenga algún resto en la alcancía, en las reservas del Banco Central, para seguir pagando la deuda y no caer en default. ¿Cuál es la prioridad de Macri en este momento? ¿Cuál es la principal preocupación, lo que tiene hoy atribulados a todos en la Casa Rosada? Que se dispara el dólar. Y el peligro, cuando se dispara el dólar, subió ayer casi 4%, hoy vuelve a subir otro tanto, es decir, en 2 días sube el dólar prácticamente 8%, el riesgo es que primero vuelva a acelerar la inflación, es decir, que se traslade a los precios y vuelva a haber una nueva aceleración de la inflación después del 4,7% de inflación de marzo, cuando el dólar se había disparado el mes pasado 10%. El riesgo es que la inflación en abril vuelva nuevamente a acelerarse o quede ya para la semana que viene, a partir de mayo, un envión de remarcaciones en precios todavía más rápido. Pero hay un segundo riesgo que es concreto y que se está viendo incluso en el día de hoy, que es que empiece a acelerarse la dolarización de depósitos en pesos. Es decir, el Banco Central ha subido fuertemente las tasas de interés, que están arriba del 68% anual, las que paga el Banco Central a los bancos, para que los bancos suban la tasa de interés que pagan a los depositantes para que los depositantes en pesos no corran al dólar. Atención, porque si el dólar sube 8% en 2 días, eso es la tasa de interés que te paga un depósito a plazo fijo en 2 meses. Y eso puede generar la idea de muchos depositantes en plazo fijo, sobre todo los más grandes, los de más de 1 millón de pesos, que están viendo muy cercanamente qué pasa con el dólar y la tasa de interés, que empiecen a correr al dólar y le metan más presión al dólar. Y si se dispara el dólar, si el dólar no puede ser controlado en la campaña electoral, el riesgo es que con más inflación y más dolarización, más presión sobre el dólar de los depósitos en pesos, el gobierno siga cayendo en las encuestas, porque eso significa todavía más recesión y más riesgos país. Es decir, que el gobierno que pensaba que este escenario, el de las últimas semanas, era su peor momento político y que la economía en algún momento le podría servir para empezar a fortalecerse en las encuestas y ser más competitivo en la elección, al contrario, siga deteriorándose y siga detonando la incertidumbre que hay en todos los inversores de no saber quién va a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Fíjense lo que le ha pasado al gobierno entre la semana pasada y esta semana. La semana pasada el gobierno anuncia una serie de medidas de congelamiento, de precios cuidados para tratar de atender al electorado muy golpeado por la inflación, pero sobre todo anuncia una medida que trata de bajar las expectativas de que el dólar se vaya a disparar en el futuro. Es decir, que trata de bajar las expectativas de devaluación que había en la Argentina para tratar de bajar las expectativas inflacionarias, las expectativas de remarcaciones de precios. Y dice el Banco Central la semana pasada que el techo del dólar para lo que resta del año, hasta fines de diciembre, va a ser 51 pesos con 50, que este va a ser el techo del dólar. Con la intención, tenía el gobierno la semana pasada, de enviar la señal
de que el dólar, a lo sumo, por todo el resto del año, no iba a superar nunca los 51 pesos. Bueno, lo que le ha pasado es que en los últimos días, en vez de bajar las expectativas de devaluación, es decir, que el dólar se dispare, y por ende bajar las expectativas de inflación, es decir, que los empresarios remarquen los precios de atrás del dólar, lo que ha pasado es que se han disparado las expectativas de devaluación. La semana pasada los contratos de dólar futuro que había a fines de diciembre se pactaban a 59 pesos el dólar a fines de diciembre y hoy se pactan arriba de los 61 pesos el dólar en contratos de futuro para diciembre. Es decir, que el gobierno esta semana no solamente fracasa en su intento de generar expectativas de que el dólar no va a seguir subiendo a los altos, sino que con los altos de los últimos 2 días, de ayer y hoy, genera todavía mucha más incertidumbre. Ahora, puesto en este dilema, es decir, se te dispara el riesgo país y esto te presiona sobre el dólar, y el FMI te dice, cuidá los dólares para pagar la deuda y para que Argentina no caiga en default, no me use los dólares para frenar el dólar, el gobierno de Macri está en una situación muy pero muy delicada. De hecho, el FMI por estas horas, ahora lo va a contar Claudio Slotnick, ratifica que si el Banco Central quiere subir todavía más la tasa de interés o vender dólar futuro o hacer distintas operaciones para tratar de sujetar un poquito el dólar, lo puede hacer, pero que no puede vender, y no lo hizo en el día de hoy, masivamente dólares para evitar que el dólar ande a los altos como ocurrió en los últimos 2 días, es decir, que se dispare como se disparó ayer y se dispara hoy. El FMI solo autoriza al gobierno argentino, al Banco Central, a frenar el dólar en 51 pesos. Si el dólar supera los 51 pesos con 50, el FMI le dice al gobierno argentino, bueno, que el Banco Central salga a vender 150 millones de dólares por día de los dólares que el FMI le prestó no para frenar el dólar, sino para pagar los vencimientos de la deuda. Ahora, claramente, todos se preguntan, y bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo haces para tratar de frenar el riesgo país que a su vez me presiona sobre el dólar, un dólar que el FMI te dice no podés frenar vendiendo dólares hasta que llegue por arriba de los 51 pesos? Bueno, el gobierno ha salido a decir que todo lo que está pasando por estas horas tiene que ver con el riesgo político, que tiene que ver con que Cristina se ha prácticamente lanzado con su libro a la candidatura presidencial y que hay mucho miedo en los inversores, en base a algunas encuestas que han circulado en los últimos días, de que Cristina gane en agosto, esté muy competitiva en octubre y eventualmente le gane a Macri en un balotaje, y eso genera mucha incertidumbre respecto a si el gobierno de Cristina va a pagar o no la deuda. Han salido algunos economistas del kirchnerismo, que se ven más cercanos al poder que antes, a decir que Cristina, si vuelve al gobierno, va a seguir pagando la deuda, no va a entrar en default, que en todo caso va a renegociar con el FMI. Pero lo que quiero que vean es que hoy, más allá de que el gobierno plantea el riesgo es Cristina, y en todo caso habría que preguntarse cómo puede ser que Cristina tenga chances de volver al poder cuando hasta hace algunos meses había quedado marginada de la disputa del poder por sucesivas derrotas electorales, 2015, 2017. En todo caso hay una responsabilidad grande en el fracaso económico del gobierno, de las chances que tiene Cristina ahora de regresar al poder, pero creo yo que hoy Macri debe replantear claramente la estrategia económica y electoral, que no es solamente el riesgo Cristina lo que está impactando en este círculo vicioso, no es solamente la idea de sigo polarizando, soy yo o el apocalipsis, que es un poco lo que dice el gobierno de Macri. Fíjense, estamos nosotros que garantizamos que se pueda pagar la deuda y si perdemos la elección se viene el apocalipsis porque vuelve Cristina. Ese es el discurso muy peligroso de la Casa Rosada. Ahora, más allá de si es Macri o Cristina, lo que están viendo todos son 2 ecuaciones que están pegando hoy fuertemente en la economía argentina. Fíjense, la ecuación 1, si efectivamente se usan más dólares para pagar la deuda en estos meses, de acá a fin de año,
porque el gobierno no puede refinanciar porque se le disparó el riesgo país y nadie le quiere prestar un solo dólar más, y no puede refinanciar ni siquiera vencimiento de deuda en dólares de corto plazo que tiene en el mercado interno. Bueno, más dólares para pagar la deuda son menos dólares para frenar el dólar. Con lo cual, primera ecuación y riesgo que tiene en los próximos meses el gobierno, si se le sigue disparando el riesgo país, es que el FMI te diga, los dólares no me los tocás, los usás todos para pagar la deuda, pero vas a tener muy poquitos dólares para frenar el dólar si llega a 51 pesos. Y segundo riesgo, que ya involucra no solamente el riesgo de quién va a ser el próximo presidente, Cristina o el peronismo si gana la oposición, o Macri si es reelecto, es la segunda ecuación. Más dólares para pagar la deuda y frenar el dólar en los próximos meses, porque Argentina se queda sin la posibilidad de refinanciar nada y se desespera y empieza a vender dólares el Banco Central en algún momento para tratar de que se dispare el dólar y se espiralicen los precios, son menos dólares para pagar la deuda en 2020 para el próximo gobierno. Sea Cristina o sea Macri, y eso es más riesgo país hoy. Es decir, lo que están viendo todos, adentro y afuera, más allá de los que están preocupados hoy por el dólar y por ahí están dudando si renovar el plazo fijo en pesos y salen corriendo, lo que están viendo los de afuera es que si el gobierno sigue en esta estrategia, soy yo o el apocalipsis con el regreso de Cristina, y en el medio no genera absolutamente ninguna confianza y todos los dólares que prestó el FMI se utilizan en los próximos meses para pagar vencimiento de deuda y frenar el dólar, al próximo gobierno, a partir del 10 de diciembre, aún siendo el propio Macri, no le quedan dólares para pagar la deuda en el 2020. Y eso detona el riesgo país hoy. Por eso están todos vendiendo los títulos públicos, que si alguno tuviera un mínimo de confianza de que el próximo gobierno va a pagar esos títulos públicos, es un negoción. Es decir, ningún inversor extranjero se perdería una rentabilidad del 22, 23, 25% anual comprando un título público de la Argentina si tuviera un mínimo de confianza de que alguien le va a pagar a futuro. Ahora insisto, la desconfianza no es solamente pensando en, ojo, lo que dice el gobierno, que viene Cristina y no te paga. La desconfianza hoy parece ser más generalizada y se está pensando en, mira si por casualidad Macri logra ser reelecto. ¿Cómo hace para pagar la deuda a partir del 10 de diciembre? ¿Baja el riesgo país? ¿Se derrumba el riesgo país si Macri mejora en las encuestas y puede ganar el 10 de diciembre si se gastó todos los dólares tratando de frenar al dólar y pagando vencimientos en una espiral durante toda la campaña electoral? Bueno, ese es hoy el riesgo principal de la Argentina. Si el presidente no revisa, junto con el FMI, porque hoy el joystick de la economía se lo maneja el FMI, la estrategia económica en términos de cómo generar confianza, y si no revisa también su estrategia electoral, tal vez es momento para que el presidente piense, más allá de los planes B, corta, es decir, si tiene que ser Macri o Vidal la candidata presidencial, tal vez es momento de que el presidente piense en abrir el juego, muy difícil en una campaña electoral, pero abrir el juego a la política, planteando al resto de la dirigencia política, fundamentalmente a la oposición, que si no se hace algún tipo de acuerdo mínimo respecto a qué va a hacer la Argentina a partir del 10 de diciembre, la situación de crisis que ya lleva un año, empezó en abril del año pasado, el 25 de abril del año pasado, estamos 25 de abril del 2019 y seguimos en crisis, no solamente se puede extender y profundizar en los próximos meses en plena campaña electoral, lo que puede dar más chance a que gane la oposición, sino que la propia oposición, en cualquiera de sus versiones, si llega al poder a partir del 10 de diciembre, se va a encontrar con un escenario muy difícil para tratar de evitar una nueva crisis para el próximo gobierno. Entonces, tal vez sea momento de que se dejen de lado algunas mezquindades políticas, alguna ingeniería de Durán Barba y Marcos Peña respecto a cómo se ganan las elecciones, porque lo que está en juego acá no es tanto quién llega o quién vuelve al poder, sino que lo que está en juego es cómo hace la Argentina para
salir de una crisis que ya lleva un año y que tiene el riesgo grave, por lo que hemos visto en los últimos días, y sobre todo por lo que todos anticipan que puede ocurrir una vez que se definan las candidaturas presidenciales, una vez que la campaña electoral esté desarrollada en todo su esplendor, lo que puede ocurrir en los próximos meses. Es decir, si acá se dispara el dólar, ya con este dólar, ahora lo vamos a hablar, claramente puede haber una nueva ronda de remarcación de precios. Si se dispara mucho más, Argentina puede llegar a tener este año una inflación bastante más alta que el año pasado, que ya fue elevadísima. Eso genera un círculo vicioso de crisis sobre el nivel de actividad económica y la pérdida de empleo, y sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios muy, muy grande. Es decir, Argentina puede llegar a pasar 2 años completitos, el año pasado y este año, en una crisis profunda con un impacto social muy, muy grande. Y me parece que eso es hoy lo que se debe replantear. ¿Cuál es la estrategia económico-política para encarar una campaña electoral?